La nueva actualización Tejedora de Islas desarrolla la historia en el desembarco del Erudito, una isla cercana al Palacio del Rey, antaño olvidada. El dominio de Dominus Trax se ve desafiado por la mayor Rusalka y el Murmullo, que ha escapado de los laboratorios de Entrati. Dominus busca ayuda para luchar contra estos esbirros del hombre en el muro y poner fin a su invasión. Para ello, permitirá a los Tenno usar a sus Warframes dentro de Duviri. Lo único deshabilitado serán los compañeros y herramientas. Para tener acceso a este nuevo contenido, deberás haber completado la misión de los Hex. Si quieres situarte o recordar un poco cómo funciona Duviri, link arriba a derecha tienes un breve vídeo sobre el tema. El nodo de Tejedora de Islas tiene una estructura similar a las misiones de Duviri del modo solo historia y experiencia, pero con dos añadidos. En lugar de 6 objetivos hay 7. Hay 3 fases de objetivos de Duviri y 2 más de cripta. Entre estas hay un combate asegurado contra Oraxia y la séptima y última fase es un combate contra el boss fragmentado. Respecto a las 6 primeras fases, habrá un momento en el que te se pide buscar la guarida de Oraxia para enfrentar a ese miniboss. Oraxia se ha vuelto loca por los murmullos de la indiferencia y ha quedado bajo el mando de Rusalka. Su combate tiene 3 etapas coincidiendo con las 3 secciones de barra de salud de Oraxia. Como es muy rápida, es aconsejable que justo empezar la marques como objetivo, así se facilita su detección al moverse. Esta cuenta con un ejército de arañas, de entre las cuales hay unas que tienen una burbuja anuladora y explotan, causando mucho daño. Hay que eliminarlas como intermedio a las fases de salud de Oraxia. Una vez superada, de camino a la salida, hay un pasillo con muchos cofres de loot que recomiendo romper para el farmeo de polvo temporal, un nuevo recurso que también dropean los murmullos y al que luego volveré. De camino a la cueva también hay otra habitación con muchos cofres de esos. Una vez terminadas las 6 primeras fases se habilita el último objetivo, donde se pide que invoques a la bestia. Se abrirá un portal que te transportará a una nueva arena para enfrentar al fragmentado, el jefe murmullo. Como curiosidad, si pasa el rato porque cuesta bajarlo, en los pilares se invocan unos archcañones para ayudar en la tarea, como pasa con el Orowir. Al eliminarlo, aparecerá un cofre del que te pueden salir piezas de Oraxia, así como las partes de sus armas Signature. También pueden dar Enigma de Jirum y el nuevo recurso Polvo Temporal, que sirve de componente para fabricar al nuevo Warframe y a sus armas. Las recompensas de final de misión son 10 abrazaderas de pazos en modo normal y 15 en camino de acero, así como otro nuevo recurso, el caparazón arácnido, de entre 15 y 20 en normal y de 20 a 24 en CA. Solo en el modo camino de acero también se reciben 5 esencias de acero. Los caparazones arácnidos funcionan como parte del Pity System de la expansión. Se deben intercambiar en la tienda de Acritis por las partes del Warframe. Sus armas Signature, la Talis, una nueva guadaña Incarnon de 2 manos, además de 5 escenas. Respecto al sistema de juego, si hay una meta o una mejor estrategia para el farmeo rápido, al margen de los consejos que he dado o daré luego, solo puedo decir que como el equipamiento está limitado y va por el NRG de Duviri, quien tiene más cosas wildeadas lo tendrá más fácil. Por lo que respecta a jugar en normal o camino de acero, si vas en partida organizada es mejor jugar en normal, puesto que el costo de tiempo es mucho inferior, sobre todo al afrontar la esponja de balas que es el fragmentado. La operación Octava Garra. Esta es el evento que se lanza con este nuevo contenido y que estará activo desde el 25 de junio hasta el 16 de julio a las 11:30 PM ET. La mecánica para completar las misiones es similar a lo explicado, pero hay peculiaridades en cuanto a tiendas y recompensas que ahora explicaré. La operación se desarrollará durante 20 días en el mismo nodo Tejedora de Islas. Mientras esté el evento, cada vez que derrotes al jefe fragmentado y completes con éxito la espiral entera, recibirás Dominus Aureus, un recurso exclusivo del evento. En normal dan de 18 a 22 y en CA dan de 22 a 26. Este se puede cambiar en Dominus Trax, que está en tu dormizona y actúa como vendedor del evento. Tiene 2 tiendas, la misma que hemos visto con Acritis y cuya moneda son los caparazones arácnidos, y otra que es para gastar los mencionados Dominus Aureus. Como ítems nuevos de este evento están las diademas Signa, la skin del aparazón y los emblemas de la operación. Y como ítems interesantes están los paquetes de 5 abrazaderas de pazos con un límite de 100 unidades por jugador y los paquetes de arcanos poco comunes, raros y legendarios de idolones con un límite de 21 unidades o un arcano full por jugador. También hay recompensas recurrentes de operaciones y eventos anteriores. La operación incluye también una barra de progreso para la comunidad, que subirá acorde a la cantidad total de Aureos de Dominus gastadas e irá habilitando cada una de las diademas Signa, así como la barra de progreso de clan para conseguir las terracotas del evento según se ve en la foto. Tras finalizar la operación, Dominus Trax permanecerá unos días más, hasta el 23 de julio. Respecto a qué priorizar de la tienda, deja para el final a Oraxia y sus armas Signature, puesto que si vas a por los arcanos vas a hacer muchas runs y es muy probable que las consigas de loot directo.
Antes que eso, invierte los caparazones arácnidos en el resto de cosas. Respecto a la tienda de arcanos e ítems del evento, invierte las áureas de Dominus en los arcanos que no tengas, así como abrazaderas de pazos si te faltan muchas Incarnon. Lo estético lo dejo a tu discreción, y si vas a especular con arcanos, los más rentables suelen ser Égida, Vengador, Furia, Aracne, Energizar, Gracia y Barrera, además de velocidad, ataque y guardián. Por aquí Ira y hasta la próxima.